No me gusta recordar esas noches, pero desde 2016 arrastro un peso que no se disipa ni con trabajo ni con fe. Yo tenía 23 y llevaba apenas 8 meses como técnico en necropsias en el Servicio Médico Forense de Mazatlán. El edificio no era antiguo, pero estaba plantado sobre un lote que antes fue taller de máquinas y, mucho antes, entierro improvisado de marineros durante una epidemia. Decían que cualquier terreno cerca del mar guarda huesos si uno cava lo suficiente. Nosotros no cavábamos, abríamos. Y el olor metálico, dulzón, se pegaba al paladar y a los sueños. Mi turno más frecuente era el nocturno. Entraba a las 7 de la tarde y salía cuando amanecía. A esas horas el CEMEFO se contraía a lo indispensable, la sala de recepción pegada a la puerta principal, la oficina con su reloj de pared que marcaba los minutos con un chasquido seco, las cámaras frías con las gavetas de acero, la plancha, la sierra Striker, la charola de instrumentos en fenol, la bitácora en la que se asentaba cada entrada. El resto del mundo quedaba lejos, como si el edificio viajara a otra costa. Lo que cuento empezó en septiembre. La primera vez lo vio Chela, que entonces llevaba 14 años en el servicio y no conocía el miedo, o lo había maquillado tanto que ya parecía rutina. Entró a la oficina a firmar un ingreso y se detuvo en seco. En el sillón de vinil, ese que queda justo de frente a la puerta principal, estaba sentado un muchacho. Ropa de trabajo azul, botas llenas de costra blanca como sal, una gorra gris que le bajaba la visera hasta casi taparle los ojos. No se movía. Chela cruzó para ir a la cafetera pensando que era familiar de algún levantamiento. La regla era clara, nadie se sienta ahí sin autorización. Cuando el cerebro le alcanzó para amarrar ideas, volvió la vista, prendió la luz de la sala y el sillón estaba vacío. No había ruido de puerta, ni sombra, ni rastro. Al día siguiente, lo vio Dania. 2 noches más tarde, lo vi yo. Lo curioso es que todos lo percibíamos del mismo modo, sin detalles de rostro, con la gorra siempre baja, con las botas húmedas de sal. Entre nosotros nos jurábamos que no estábamos sugestionados. Lo escribimos en la bitácora con vergüenza, sin palabras grandes, para que quedara constancia de las pequeñas. Se observa persona en sillón. Se procede a verificar puerta. Sin novedad. A quien nunca le tocó verlo fue a Rogelio. Rogelio tenía 32, barba siempre mal rasurada y una paciencia que nos salvó de errores. Era el que llamaban cuando había que lijar, cuando una clavija no encajaba, cuando el ventilador de cámara 3 hacía un zumbido distinto al de la semana pasada. Firme, con mano segura sobre la plancha y voz baja al enumerar heridas. Una vez, entre el vaivén de un martes a las 3, dijo que el muchacho del sillón sería un eco de alguien que no hemos recibido. Lo dijo con tal normalidad que me molestó. Habíamos visto cosas feas, sí, pero distraer las horas con supersticiones no formaba parte del protocolo. Esa noche entraron 3 cuerpos. Una mujer atropellada, un hombre robusto con múltiples contusiones, un adolescente de 11 o 12, mal amarrado a su última cobija. A mí me tocó empezar por el menor, etiquetar, fotografiar, verificar integridad, depositar pertenencias en sobre. Antes de incidir, me detuve como siempre, un instante en silencio, mero gesto privado que nadie me enseñó, y pensé que nada era justo. Afuera llovía apenas, suficientes gotas para rebotar en las láminas de la techumbre y adherirse a los cristales. El reloj del pasillo soltó 3 chasquidos profundos. El ruido de la Striker, en otra sala, vibraba como si la estuviera sosteniendo yo. A la 1 de la mañana, Dania vino a avisar que la cámara de vigilancia de recepción había grabado algo extraño. No nos gusta ver los monitores cuando hay movimiento, a esas horas cualquier reflejo multiplica sombras. Aún así, nos paramos frente a la pantalla. La imagen, granulada, enseñó la sala con su sillón de vinil. La puerta principal cerrada. Y el muchacho. Giró apenas la cabeza, no lo suficiente para enseñarnos la cara, y pareció fijarse en la cámara.
El reloj marcaba 1 hora 17 minutos y 39 segundos cuando la imagen se llenó de estática. Al volver, el sillón estaba vacío. Glitch, dijo Rogelio. Nadie contestó. Apuntamos la hora en la bitácora y seguimos. A las 3:05 me quedé solo en el vestidor. Me senté en la banca de madera con el overol húmedo de sudor y cloro. Bajé la frente y sentí que caía en un pozo corto. El chasquido del reloj se mezcló con el hum de cámara 3. Y entonces alguien se sentó a mi lado. Fue un peso muy leve, casi una compasión. Vi unos pantalones de manta, unas manos nudosas apoyadas sobre los muslos. Un sombrero de palma. No olía a nada. La respiración no era de muerto. No era tampoco de un vivo apurado. Mecánica, tranquila, como el mar cuando lo miras desde lejos. Se inclinó y me dijo algo al oído. No recuerdo la frase. Lo que me quedó es un hueco de paz, una paz que me avergonzó, que sentí que no me correspondía. Parpadeé y ya no había nadie. Me levanté con la boca seca. Fui al lavabo. Me miré en el espejo. Los fluorescentes zumbaban como insectos grandes. A las 3:38, un golpe sacudió la plancha de la sala contigua. Salimos. La bandeja de acero donde colocamos instrumentos estaba en el suelo. Nadie la había tocado. En la mañana, Rogelio fue al malecón a arreglar un asunto de su moto. Eso lo supe después. Yo me fui a casa con el olor pegado a las manos y esa frase olvidada clavada en donde duermen los recuerdos urgentes. Dormí poco. Me despertó el teléfono de Chela a las 11. La voz no necesitó elegir palabras, hubo impacto, un camión y una moto, 2 cuadras de donde ponen los puestos de mariscos. Rogelio estaba en urgencias. Luego, no estaba. Me senté en el piso, junto al refrigerador. El reloj de la cocina, que nunca suena, sonó 3 veces. En su velorio noté lo que nadie debió decir en voz alta, pero varios pensamos. Llevaba puesto un overol azul limpio, la misma marca que usábamos en el CEMEFO. A los técnicos nos dan uno para el trabajo y cada quien tiene el suyo para la casa, por si hay que entrar a horas raras. El suyo era de esos, con un remiendo en el borde del bolsillo. Alguien le había colocado su gorra gris, la de visera baja. Tapaba la frente como si protegiera a un dormido del sol. No supe dónde mirar. Regresé a trabajar 2 noches después. La sala de recepción olía a cloro y a mar viejo. El sillón de vinil estaba vacío. Nadie, en semanas, volvió a ver al muchacho. El video de la cámara mostraba una sala normal, sin estática. Miré la bitácora, la letra recia de Rogelio llenaba las líneas de días pasados, con esa forma suya de enumerarlo todo. Cámara 3, zumbido normal. Ventilador del vestidor, ajustar. Cierra, cambiar abrasivo. Fui hasta cámara 3. Apoyé la mano en la puerta. El metal devolvió un frío limpio. Por la ventanilla se veía el pasillo de gavetas, sin nada extraño. El hum seguía siendo el mismo. Esa madrugada recibimos un levantamiento de carretera. En la charola, al revisar un manojo de llaves con etiqueta de motel, encontré una tarjeta con una palabra impresa al reverso, mojada, casi borrada, aviso. La metí al sobre de pertenencias, registré todo como debía. No creo en los mensajes escondidos, me dije. No creo en el destino. Creo en la cadena de custodia, en la navaja nueva, en la forma correcta del nudo cuando se cierra la bolsa. Pero cada que el reloj soltaba su chasquido, recordaba la sensación de esas manos nudosas en la banca, ese peso mínimo a mi lado, ese hueco de paz que no he vuelto a sentir. Pasaron meses. Por temporadas llegaban historias. Una gente que juraba haber escuchado pasos ecos al final del pasillo, como si alguien arrastrara botas con sal, una practicante que dejó un vaso con agua en la oficina y, al volver,
Encontró en el vidrio el círculo perfecto de una visera. Cosas que no entran en la bitácora. Cosas que uno guarda para no parecer ridículo. En enero del siguiente año me tocó hacer inventario de cámaras con Dania. La 1, normal. La 2, sin novedad. Al abrir la 3, el vapor nos nubló los lentes. Una ráfaga fría nos dejó el dorso de las manos ardiendo. En la pared posterior, a la altura de los hombros, había un semicírculo de escarcha como un gesto de saludo, una visera dibujada por accidente, eso pensé para no hacerme daño. Dania respiró hondo, no dijo nada. Cerramos. Anoté limpiar escarcha, nada más. A la salida, ya con cielo claro, me quedé un momento en la sala de recepción. El sillón brillaba con su vinil nuevo, porque lo habían cambiado después de la muerte de Rogelio, como si cambiar un objeto borrara el eco de una imagen. Me senté. No había nadie. Se oía el tránsito lejano, las voces de los primeros vendedores de ceviche. Me vi reflejado en el vidrio de la puerta, overol azul, ojeras, mano que tiembla apenas cuando no duerme. No llevaba gorra. Tuve la necesidad absurda de cubrirme la frente, de bajar una visera, de protegerme los ojos del sol de Mazatlán, intenso hasta cuando se asoma. Me levanté. Fui a la oficina. Tomé la bitácora y escribí, por primera vez desde lo de Rogelio, algo que no tenía que ver con metal ni con horarios, si hay aviso, que baste. A veces pienso que el muchacho era Rogelio antes de serlo. Un reflejo de lo que iba a pasar, sentado en nuestro sillón, esperando que aprendiéramos a leer. Otras veces prefiero creer que cada muerte deja un eco que viaja con prisa y se sienta donde puede, en lo primero que encuentra, para mirar un lugar que va a extrañar. En noches muy silenciosas vuelvo a sentir el peso ligero en la banca de madera y trato de atrapar la frase que me dijeron al oído, siempre se me escapa, como el frío de cámara 3 cuando uno abre la puerta solo un segundo y cree que aguantará. No escribo esto para convencer a nadie. Escribo para vaciar la cabeza y que el reloj, por unos minutos, deje de sonar. Si un día, a la hora exacta en que el edificio se contrae, alguien más ve a un muchacho con botas de sal y visera baja sentado en el sillón, que no corra, que no se acerque, que no toque la puerta. Que apunte la hora, que respire. Y si un viejo de sombrero se sienta a su lado con manos de manta y le dice algo, no busque recordar las palabras. Hay mensajes que no necesitan lenguaje. Hay avisos que solo quieren que uno esté despierto. Y hay cámaras frías que guardan más que cuerpos. Nadie volvió a ver al muchacho después de enero. El sillón ha tenido manchas y fundas nuevas. El reloj cambió de pared. La Striker canta igual. En la bitácora, mi letra ya no tiembla. A veces, cuando el mar se oye fuerte desde el malecón, me parece que en el vidrio de la puerta se dibuja un borde de visera. Sonríe un segundo, quizá. No lo sé. Quizá solo soy yo queriendo encontrar en el frío alguna forma de perdón. Me llamo Mariana Ortega. Tenía 27 años cuando acepté cubrir el turno nocturno por un mes en la morgue del Hospital General de Durango. Era 2017. Tenía práctica con la formalina, con el instrumental y con las listas de verificación, pero no con el silencio que cae después de medianoche, ese que no pesa como una manta, sino como un metal frío sobre los hombros. Esa primera semana la bitácora fue sencilla: ingresos por accidentes, un paro cardíaco, un homicidio con arma blanca. Etiqueté bolsas, confirmé tobilleras, revisé temperaturas de cámaras. Ritual básico: guantes nuevos, mascarilla, una oración corta que mi abuela me enseñó, no por fe, sino por costumbre. Me repetía que el respeto organiza la mente cuando el cuerpo tiembla sin permiso. El 12 de mayo ingresó un hombre sin identificación. Lo trasladaron desde una localidad cercana, atropellado de madrugada.
En la hoja de registro alguien anotó no reclamado, huellas tomadas. Era alto, robusto, con vello oscuro denso, casi uniforme, el pelaje le subía por el esternón como si hubiera sido peinado a contrapelo. Nada fuera de lo común en términos forenses, y, sin embargo, tuve la nítida sensación de que su piel no terminaba de apagarse. Era un pensamiento estúpido, lo sé, pero lo anoté en mi propia libreta, luce. Activo. Lo puse entre comillas para burlarme de mí. A partir de esa noche, la morgue cambió de respiración. En la sala de autopsias hay un reloj de pared que late por inercia, incluso con las pilas bajas, tac, 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 ese ritmo me ayudaba a no pensar. Pero cuando yo entraba, el tac-tac parecía hundirse, hacerse lento, como si la aguja tropezara con algo. Las lámparas de plafón emiten un zumbido tenue que uno acaba por olvidar, empecé a escucharlo. Y las cámaras, con su compresor regular como un animal dormido, comenzaron a apagarse por segundos, a retomar, a suspirar. La segunda noche con el no identificado, me quedé sola a las 2 de la mañana. El guardia salió a fumar y el camillero se fue a urgencias por una transferencia. Ese fue el momento en que, sin motivo, se encendió la luz del lavabo. Era la luz más cerca del edificio, difícil de encender incluso cuando la necesitábamos. Brilló sobre el acero como una grieta blanca y reflejó mi silueta en el vidrio de las alacenas. Me acerqué para cerrarla, el interruptor ya estaba en off. La apagué presionando 2 veces. Se volvió a encender, lenta, obediente a otra mano. No soy de gritar. Anoté, falla eléctrica. Reportar mañana. Lo escribí con esa letra apretada que uso cuando me siento observada. Me di valor repasando el checklist, cuchillos, sierras, gubias, pinzas, hilo y aguja, todo limpio, todo en su sitio. Abrí la cámara 3 para inspeccionar sellos. Un soplo de aire frío se me pegó a los párpados. Cuando cerré, juraría que escuché respirar del otro lado, como el vapor opaco que se forma sobre un vidrio, solo que allí no había vidrio. Había acero. A la tercera noche me tocó autopsia temprana. A las 23:47, el médico llegó tarde y malhumorado. Yo ya tenía el cuerpo preparado, lavado, desinfección y la mesa inclinada. El hombre no identificado seguía sin nombre y sin familia. El doctor me hizo una seña, fue un procedimiento sin sobresaltos. Costillas cerradas, vísceras por orden, bolsa de vísceras, muestras. Mientras suturaba el esternón, escuché un murmullo. Me pareció que era el médico, pero al voltear lo vi con la boca apretada, concentrado en la aguja. El murmullo no era español, no era inglés, tampoco latín de misa. Era una secuencia cadenciosa, como si alguien recitara un rezo muy antiguo con la lengua pegada al paladar. Fue breve. Parpadeé y se acabó. No dije nada, nadie quiere ser la técnica que oye voces. Para entonces yo ya sospechaba que el reloj de pared y esa lengua ajena estaban conectados a mi nervio más frágil. Intenté racionalizar, estrés, cafeína, la estúpida costumbre de rezar. Me prometí cambiar rutinas, no mirar mi reflejo en el acero, no contar pasos entre la sala y las cámaras. Al final, la morgue le impone a una sus números. La cuarta noche llegó con lluvia. Esa lluvia menuda de Durango que parece polvo húmedo y se escurre por los respiraderos. En el pasillo, las lámparas formaban charcos de luz amarilla. Hice una ronda, candados, puertas, carros de traslado. Cuando pasé junto a la cámara 3, escuché un golpecito. Seco, tímido. Pude fingir que era dilatación del metal por el frío, pero no cuando se repitió con un ritmo de 3. Mi abuela decía que los muertos llaman de a 3. Abrí la puerta en automático, desde la mitad del gesto. El aire me mordió las encías. Adentro, sobre la bandeja, el cuerpo del no identificado. Nada fuera de lugar. La etiqueta blanca en el dedo, el vendaje oscuro en el esternón.
Cerré. El metal devolvió mi cara pálida, una máscara que no quería mirarme. Volví al escritorio. Tomé la bitácora. Escribí, golpes en C3. Probable contracción de bandeja. Me obligué a describirlo en términos de objeto, como nos enseñaron. Y lo logré, hasta que vi la orilla de la hoja húmeda. No goteaba agua de mi cabello ni de mi ropa. La humedad se formaba desde el centro del papel, como si una gota cayera del aire y atravesara la página sin tocarla. Enseguida comenzó el olor, no era formalina, no era desinfectante, no era sangre. Era un olor animal, denso, tibio. Me recordó a los perros mojados en el rancho de mis tíos, pero multiplicado, más terroso, más antiguo. Me levanté con la intención de recorrer el pasillo y abrir todas las ventanas. No hay ventanas en la morgue. Lo olvidé. Y entonces la escuché de nuevo, la oración en ese idioma. Esta vez venía de varios lugares a la vez, como si las paredes lo repitieran. Repare en que el compresor de la cámara 3 se apagó y el de la 4 tomó su sitio y luego el de la 2. La sala sonaba como un órgano con tubos encendiéndose uno por uno. El reloj se detuvo en las 2:13. La aguja de los segundos se quedó clavada. Yo también. Cuando mi cuerpo por fin reaccionó, caminé hacia la luz del lavabo, que volvió a encenderse sola y me reveló algo que no había querido mirar, las huellas en el piso. No eran huellas de zapato ni marcas de camilla. Eran marcas ovaladas, con almohadillas más claras en el centro, repetidas en pares como zarpas, pero más largas. Salían de la puerta que da al patio de servicio, siempre cerrada, y se detenían frente a la cámara 3. Se detuvieron, sí, como quien espera. Dije mi oración de siempre sin voz. Puse la mano sobre el acero. Sentí vibración, un vibrato finísimo. Alguien cantaba allí dentro, con la frente pegada al acero desde el otro lado, como si el rostro rozara la puerta con cada sílaba. Me dio fiebre en segundos. Quise llamar al guardia, su radio estaba sin batería. Me vi a mí misma levantar el pestillo. No lo hice. Me giré, tomé cinta adhesiva y crucé la puerta con 2 tiras, pura caricatura de control. Volví al escritorio y me senté con el cuerpo rígido, como si me hubieran suturado la espalda a la silla. La oración se transformó en respiración. Lenta, pensada. 3 inhalaciones, 3 exhalaciones, pausas exactas, después silencio. El reloj intentó moverse y cayó un segundo. Fue entonces que sentí el aliento detrás de mi oreja. Lo sé, suena imposible. Pero supe que alguien estaba de pie junto a mí, a mi izquierda, con una cara tan cerca que su respiración chocó con la curva de mi mandíbula. Seguí mirando el papel como si nada, y, no sé por qué, escribí en mi libreta, si me volteo y no hay nadie, sigo aquí. Si me volteo y hay alguien, corro. No corrí. No me volteé. Me quedé hasta que ese aliento se retiró y los compresores se estabilizaron. El reloj retomó su latido a las 2:21. A la mañana siguiente, el médico me preguntó por qué había una cruz de cinta en la cámara. Respondí que me había sentido indispuesta y no quería que nadie abriera. Me miró con una mezcla de fastidio y afecto, esa que reservan los que ya se creen inmunes a todo. Hoy se va el no identificado al panteón municipal, dijo. Sentí alivio. Era ridículo sentir alivio por un cuerpo que debía ser como cualquier otro. El coche fúnebre se retrasó por papeleo. La bolsa quedó sobre la mesa de traslado con una sábana encima, lista para firmar y entregar. Yo me hice tonta, organizando frascos, llenando etiquetas, rehuyendo esa mesa como si fuera un animal paciente. A las 11, el conductor tocó la puerta. Firmamos. Cuando jaló la camilla, la sábana se deslizó y dejó ver el rostro por un segundo. Tenía la boca entreabierta, los labios secos. Lo que me paralizó no fue su gesto, sino la marca clara alrededor de la nariz,
de un vaho ya evaporado, una aureola seca, como si hubiera estado respirando allí dentro. El conductor no vio nada. Yo volví a poner la sábana, firme, y empujé. Esa noche no trabajé. Pedí cambio de turno. Dormí con las cortinas cerradas, la ventana trabada, el celular en modo avión. Creí que se me pasaría con sueño y pan dulce. Pero cuando desperté hubo una certeza esperándome al pie de la cama, sentada como una persona paciente. No era un algo de la morgue. Era un alguien que me miró a los ojos. A partir de entonces, lo escuché en lugares que no tienen acero. En la fila de la farmacia, una mujer detrás de mí murmuró con ese mismo compás de sílabas imposibles. Cuando volteé, movía los labios como quien se moja con su propia lengua una oración que no puede compartirse. En la sala de espera del hospital, el reloj se atrasó 8 minutos mientras lo observaba. En mi departamento, el espejo del baño se empañó con 2 soplos cuando no había ducha prendida. Un mes después, el administrador me llamó, la familia del no identificado apareció. Había nombre, había pueblo, había una hermana. Quise ir al entierro. No fui. Me quedé en casa, sentada frente a mi libreta, repitiendo lo único que me ha sostenido desde entonces: la muerte se guarda secretos, pero el silencio los entrena. Y el mío, ahora, ya aprendió el idioma. No sé si fue parálisis del sueño, sugestión por el turno, o un ritual antiguo que encontró un hueco en mi cabeza cansada. No tengo fechas exactas, no tengo pruebas. Tengo esta bitácora con mi letra apretada, la marca de cinta que nadie recuerda, el olor animal que todavía distingue mi cuerpo aunque la mente lo niegue. Si me preguntan por qué escribo, diré lo mismo que le repetía a mi abuela para que me dejara acompañarla al panteón: quiero ver para creer. Y vi algo que me miró de vuelta, respirando desde el frío. El reloj de pared de la morgue marca la hora correcta otra vez. A veces paso por el pasillo para comprobar, por puro masoquismo. Si me detengo en silencio, puedo notar un detalle que la prisa borra: ese tac-tac no viene solo del reloj. Viene del metal, de las cámaras, de una mesa que ya no está ocupada. Como si alguien, del otro lado, hiciera palanca con la yema de los dedos. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Yo sigo de largo y aprieto la libreta bajo el brazo, para que no se abra. Ya aprendí que el acero conserva el frío, lo demás, lo conserva la mirada. Y la mía no vuelve a abrir la puerta. Nunca más. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Nunca pensé que el lugar más silencioso del hospital pudiera convertirse en el escenario del peor tormento de mi vida. La morgue siempre fue, para mí, un sitio rutinario, frío y mecánico, donde lo único que acompañaba eran los relojes, el olor metálico de los instrumentos y el sonido seco de las planchas metálicas al abrirse y cerrarse. Sin embargo, la noche del 17 de noviembre de 2006 marcó un antes y un después en mi vida profesional. Trabajo como médico patólogo en un hospital de provincia, en las afueras de Guadalajara. Durante años me acostumbré al silencio de los pasillos nocturnos, al eco lejano de los elevadores que funcionaban incluso de madrugada y a la sensación de aislamiento que reinaba en el sótano donde se encuentra la morgue. Esa noche había terminado una autopsia complicada: un hombre de unos 30 años que había ingresado sin identificación, encontrado sin vida en circunstancias extrañas cerca de una barranca. El cuerpo había sido trasladado por la policía y, según el reporte, llevaba varias horas fallecido. Nada fuera de lo normal, pensé en ese momento. Lo extraño comenzó mientras cosía la incisión final en el torso. Una corriente de aire frío recorrió la sala, tan helada que hizo que se me erizara la piel bajo la bata.
Lo raro es que en la morgue no hay ventanas abiertas ni ventilaciones que suelten ráfagas de ese tipo. Me quedé quieto, bisturí en mano, mirando a mi alrededor con una incomodidad que me costaba admitir. El aire volvió a soplar, más fuerte esta vez, y con él llegó un murmullo. Al principio creí que era el eco del pasillo, alguna enfermera hablando en voz baja, pero el murmullo no venía de afuera. Venía de dentro de la sala. Me acerqué al área de los refrigeradores, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Abrí una de las gavetas, revisé el interior, cerré y volví a mi mesa. Fue entonces cuando escuché con claridad una palabra repetida, con un tono áspero y casi gutural. Dios. Dios. El murmullo se alargaba, se repetía, como si un hombre estuviera orando en voz baja justo detrás de mí. La sangre me bajó de golpe, pero no podía permitir que el miedo me dominara. Siempre había sido escéptico y había escuchado demasiados rumores de ese lugar. Pensé que tal vez era el cansancio acumulado. Seguí trabajando, forzándome a no voltear, pero el murmullo se volvió un susurro pegado a mi oído. No era ya un eco lejano, alguien respiraba junto a mí, y con cada palabra sentía el roce helado de un aliento pútrido contra mi piel. El hedor no era el típico de la descomposición, sino algo mucho más penetrante, como si la podredumbre se hubiera quedado impregnada en mis fosas nasales. Quise moverme, pero mis músculos se tensaron como si no me pertenecieran. Estaba paralizado. Lo único que podía escuchar era esa voz grave repitiendo la misma palabra, Dios. En un arranque de desesperación, solté los instrumentos y me obligué a girar. No había nadie. Solo la mesa de autopsia, el cuerpo del desconocido y las sombras extendiéndose por los rincones. Respiraba entrecortado, sudando frío bajo el cubrebocas. Traté de convencerme de que era mi mente agotada, que los rumores sobre la morgue me habían contaminado. Me acerqué al cadáver, como si confirmar que solo era un cuerpo me devolviera la calma. Pero cuando estuve frente a él, noté que su mandíbula estaba levemente abierta, como si hubiera intentado decir algo. Me incliné un poco, observando. Fue entonces cuando juraría que sus labios se movieron. No un espasmo post-mortem, no un reflejo muscular, se movieron articulando la misma palabra que había estado escuchando en mi oído. Retrocedí de golpe, tropezando con un carrito de instrumental que cayó al suelo con estrépito. El sonido metálico retumbó en el sótano y, por unos segundos, el murmullo cesó. Aproveché para correr hacia la puerta, pero al llegar, el picaporte estaba helado, como si alguien lo sujetara desde el otro lado. Tiré con fuerza hasta que logré abrir y escapé al pasillo. El hospital parecía en calma, con las luces mortecinas iluminando apenas el corredor. Me senté en una banca metálica, con la respiración descontrolada y las manos temblando. No quería parecer un loco frente a mis colegas, así que cuando uno de los residentes pasó y me preguntó si estaba bien, solo respondí que me sentía mareado. Creí que con salir de la morgue bastaría. Estaba equivocado. Al regresar a mi consultorio para guardar los reportes, el olor volvió. Un hedor nauseabundo, idéntico al que había sentido en la morgue, llenó el cuarto de repente. Cerré los ojos un instante, y ahí estaba de nuevo, el susurro pegado a mi oído, la voz grave diciendo mi nombre ahora, arrastrando las sílabas con lentitud inhumana. Abrí los ojos aterrado y vi, reflejado en la ventana, una sombra oscura justo detrás de mí. Una silueta humanoide, alta y desfigurada, con un rostro imposible de distinguir. Giré de golpe, pero la sala estaba vacía. Desde esa noche, las cosas no volvieron a ser iguales. Cada vez que bajaba a la morgue, sentía que no estaba solo. Los refrigeradores emitían golpes sordos, como si algo se moviera dentro, aunque estuvieran cerrados con llave. A veces encontraba las planchas extendidas sin explicación, con las sábanas revueltas como si los cuerpos hubieran intentado levantarse.
2 semanas después, un camillero juró haber visto a un hombre salir caminando de la morgue a las 3 de la mañana. Al revisar, todos los cuerpos seguían ahí, menos uno, el del desconocido que yo había abierto la noche del susurro. Nadie supo explicar cómo desapareció. El registro se manipuló y quedó asentado que había sido trasladado, pero todos en el hospital sabíamos que eso era mentira. Yo mismo no volví a ser el mismo. La voz me sigue, incluso fuera del hospital. La escucho al cerrar los ojos, la siento rozando mi oído en los momentos más inesperados, siempre repitiendo lo mismo, siempre trayendo consigo ese olor pestilente que se adhiere a mi piel. He pensado en dejar mi trabajo, pero la morgue ya forma parte de mí. O yo de ella. Tal vez nunca me deje ir. Tal vez el que salió aquella noche no fue el cadáver, sino algo más. Algo que me escogió. Y ahora, mientras escribo esto, lo siento aquí conmigo. El aire en mi habitación se ha vuelto gélido y el susurro no se detiene. Ya no dice solo Dios. Ahora dice mi nombre. Lo que voy a contar ocurrió en 2016 en la morgue del Hospital General de Mazatlán, durante mis turnos de la madrugada como técnico de necropsias. No lo escribo para convencer a nadie. Lo escribo porque el recuerdo se quedó pegado a mis manos, como el olor dulzón a formol después de un día de autopsias, y hay noches en las que siento que la historia se despierta sola y camina hasta el filo de mi cama. Necesito dejarla aquí, con los mismos detalles con los que la viví, sin adornos ni gritos, como se anotan las cosas en una bitácora: hora, temperatura, causa probable y un pequeño espacio para observaciones que nadie quiere llenar. A esa hora, la morgue era un conjunto de ruidos previstos: el zumbido constante de los refrigeradores entre 2 y 4 grados, el goteo de la canaleta bajo la mesa de acero, el aire acondicionado viejo que temblaba en los cambios de presión. Usábamos hipoclorito, alcohol isopropílico, agua con bicarbonato. El olor se mezclaba con la humedad salada que la brisa nocturna empujaba por la puerta de servicio. Teníamos una rutina, y las rutinas son la única religión de los turnos largos. La primera vez que lo vi fue de reojo, en la sala de espera contigua a la puerta principal, esa donde los familiares firmaban autorizaciones o recibían pertenencias. Era un muchacho delgado, sentado con el cuerpo inclinado hacia el respaldo, pantalón azul de mezclilla, camisa negra ajustada y una gorra roja. La visera baja no dejaba ver su rostro. Lo registré como se registra un carrito de curaciones mal estacionado, con esa irritación leve de los detalles fuera de lugar. Seguí de largo con la carpeta y, cuando volví con la llave del casillero, la silla estaba vacía. Pensé que era cansancio. Abrí la libreta, anoté, 1:12. Refrigerador A, 3.2 grados centígrados. Refrigerador B, 2.8 grados centígrados. Sin novedades. No agregué nada. Nunca se anota la fatiga. Los días siguientes no pude ignorarlo. A distintas horas, incluso con luz de neón encendida, el muchacho aparecía. A veces con las manos entrelazadas, a veces con los codos en las rodillas. Nadie lo anunciaba. Nadie se levantaba de su silla. La puerta principal permanecía cerrada por dentro, el botón magnético encendido. Yo llevaba la vista hacia otra cosa, porque así me enseñé a sobrevivir allí, a no entregar atención a lo que no pedía firma ni sello. No fui el único. Rosa, conserje de la madrugada, dejó su cubeta a media pasada y regresó pálida, y sin decirlo dejó de trapear ese cuadrado exacto frente a la sala de espera. El camillero viejo, Bernal, se quedaba un segundo inmóvil en el pasillo y luego retomaba el paso con una prisa impostada. Miriam, de trabajo social, decía que la sala a veces parecía ocupada y prefería atender del otro lado del vidrio, sin abrir.
Lo curioso era que a ninguno nos producía una alarma inmediata, como si el cuadro de ese muchacho fuese parte del mobiliario, incómodo pero no amenazante. Una figura que el cerebro aceptaba por rutina y rechazaba por instinto cuando ya era tarde. Quien no lo vio nunca fue Raúl. Raúl llevaba 2 años de camillero nocturno y había desarrollado una especie de brutalidad calma, una fuerza silenciosa para entrar con cuerpos pesados sin golpear los marcos, para acomodar con respeto el peso muerto en la plancha de acero, para esperar a que yo recogiera muestras, para cargar y bajar sin que el silencio cambiara de textura. Era de esos tipos que no hacen preguntas para no quedarse con la respuesta. En el cuarto frío se movía como si lo guiara un mapa que solo él conocía. Una madrugada, con la puerta del refrigerador B abierta, me señaló el termómetro y me dijo que estaba bajando 1/10 por hora. Si seguía así, a las 6 tendríamos que revisar el sello. Yo asentí. En la bitácora anoté 2:43. B, 2.6 grados centígrados, revisar a las 6. No me gustaba escribir nombres, pero hice una excepción. Raúl sospecha fuga mínima de frío. Días antes del accidente, Raúl me contó, si es que contar cabe, que en la cámara había sentido un peso extraño en el aire, como si alguien hubiera entrado sin abrir. Decía que el frío había cambiado, que le ardían los ojos y que un hombre mayor, con saco verde y sombrero de palma, se le sentó al borde de la camilla 1 y le dijo algo que no alcanzó a fijar. No usó la palabra paz, pero en la forma en que apretaba la mandíbula se adivinaba algo parecido, una resignación tenue, casi una nostalgia. Yo no le respondí. Abrí el cuaderno y sumé otra línea, 3:10. Raúl refiere percepción anómala. Sin evidencia. El hombre del sombrero solo lo visitó a él y la sala de espera siguió mostrando, a ratos, al muchacho de la gorra roja. Empezaron a ocurrir cosas pequeñas, precisas. El sensor de movimiento del pasillo se activaba cuando todos estábamos inmóviles, el reloj digital de la sala se detenía en minutos impares, en las cámaras de seguridad. La de la puerta principal quedaba con una banda horizontal más oscura, como si algo rojo saturara el color y el aparato lo aplastara para protegerse. El jefe de mantenimiento vino, hizo pruebas, cambió cables, chasqueó la lengua y se llevó la grabadora. La devolvió con un listo y un olor pastoso en las manos. El último día de Raúl fue sábado. Afuera, la ciudad rugía por una carrera de motos en la costera. La radio del hospital transmitía un choque cada cierto tiempo y el teléfono de la ambulancia no paraba de vibrar. En la morgue, el frío se sentía correcto. El refrigerador B marcaba 2.9 grados centígrados. Yo había apilado guantes, hojas de registro, marcadores permanentes. Por rutina, dejé listas 3 etiquetas de pie, dirección, hora de ingreso, número de expediente. La noche prometía trabajo. A las 23:17 sonó el timbre de servicio. Era la ambulancia. Entraron con un cuerpo cubierto por sábana azul. Lo bajamos en coordinación conocida, conteniendo el peso para no lastimar la espalda. Noté primero las botas manchadas de polvo, luego el filo de la mezclilla azul que asomaba bajo la sábana y el borde bajo de una camisa negra, tensada por un abdomen que ya no contenía nada. Capté la mancha roja en donde debía ir la cabeza. Una gorra, caída a un costado, con la visera doblada. La enfermera de urgencia sacó el sobre con pertenencias, cartera, llaves, ticket arrugado de una cervecería. No abrí la cartera. La mano de la enfermera tembló lo justo para que yo entendiera. No necesitó pronunciar el nombre. En la etiqueta de pie, la pluma se negó un segundo, como si el plástico hubiera aprendido la resistencia humana. Escribí lento, cuidando no romper la superficie, 23:21. Masculino. Ingreso por accidente motociclista. Ropa, pantalón azul, camisa negra, gorra roja. No voy a describir la confirmación. No voy a elaborar en esa precisión sucia con la que uno reconoce las manos de alguien,
los pliegues del cuello, el tatuaje minúsculo en el dedo. Hice lo que se hace. Revisé signos evidentes, anoté lesiones visibles, entregué pertenencias. Coloqué la etiqueta en el tobillo con esa torpeza que aparece cuando los dedos quieren ser otra cosa. Me salté la parte de llamar a nadie. No me correspondía. Deslicé el cuerpo al refrigerador B con la ayuda de Bernal. El aire, ahí dentro, se sentía más seco. La morgue es un lugar donde el tiempo obedece a otras leyes. Las horas después se me mezclan. Preparé 4 bolsas para necropsia. Lavé 2 veces la canaleta. Firmé 3 recibos. A la 1:12, la misma hora de mi primera anotación, me di cuenta de que la sala de espera estaba vacía de una manera que no le conocía, ni sombra, ni forma, ni la sensación de silla ocupada. Rosa pasó la trapeadora por ese cuadrado que evitaba, y la fregona dejó una estela de agua limpia que no se onduló, como si el aire dejara de vibrar allí. Volví a la bitácora, no por obligación sino por miedo. 1:12, sala de espera sin presencia. B, 3.0 grados C. Añadí, contra mis reglas, gorra roja ausente. Cuando amaneció, llegaron los trámites. Trabajo social, papeles, el rumor plano del hospital en domingo. Cambié la ropa, lavé mi ropa otra vez, revisé mis uñas con el fastidio automático de quien intenta borrar el día anterior. Al salir, la ciudad tenía un brillo sin convicción y la costera mostraba las marcas negras de las llantas sobre el asfalto. Dormí con la televisión encendida para tener un ruido más explicable que el que me esperaba en la cabeza. A los 2 días, se presentó la anécdota que todavía me pellizca la nuca si la repito demasiado. Estábamos revisando la grabación que mantenimiento nos regresó por un tema administrativo. La cámara de la puerta principal mostraba una noche acelerada, camilleros, enfermeras, un guardia que bosteza, yo cruzando con el carrito de material. En la sala de espera, la silla que tantas veces había contenido al muchacho aparecía con la banda oscura encima, ese defecto persistente, como si alguien hubiera puesto una tarjeta roja frente al lente. De pronto, a las 23:21, en el segundo exacto en que anoté el ingreso, esa banda se desvaneció. La imagen quedó limpia, como si hubieran levantado un filtro. El brillo del plástico en el respaldo apareció entero. No hubo movimiento. Solo claridad. Esa claridad fue peor que cualquier aparición. Era una ausencia con forma. Ya no buscamos al muchacho. La sala de espera recuperó su condición de mueble inútil. Rosa volvió a trapear el cuadrado con desgano y dejó de mirar a los lados. Bernal retomó su humor de hombre viejo que cuenta chistes solo. Miriam volvió a sentarse allí, a firmar autorizaciones y a hablar con las familias con esa voz extraña que uno aprende para decir lo indecible. La morgue, como animal herido, cerró sobre sí misma y siguió su día. Algunas noches, sin embargo, al ingresar, dejo el dedo sobre el botón magnético un segundo más de lo normal. Escucho si el aire del pasillo guarda una electricidad distinta, como si el lugar contuviera una nota prolongada que solo el oído cansado alcanza. Abro el cuaderno. Reviso la última hoja. Paso la mano para sentir si la tinta ya secó. Repaso, como si fueran cuentas, las entradas, hora, temperatura, sin novedades, revisar sello, ingreso por accidente, ausencia. No pongo nombres. No pongo el de Raúl, aunque su sombra se siente a veces en mi hombro cuando abro el refrigerador B y un frío más seco me respira en la cara. No nombrar es una defensa inútil, pero de noche todo lo inútil nos parece urgente. Me han preguntado si creo que el muchacho de la gorra roja era Raúl anticipado, una figura que llegó a ocupar su espacio antes de que lo trajeran. No tengo una respuesta. En la morgue uno aprende que las cosas pasan con y sin nosotros, que la materia agarra rumbos que no pedimos y que el lenguaje es un vendaje que apenas cubre. Pienso, con más frecuencia de la que admito, en el hombre del saco verde y el sombrero de palma.
En esa visita breve que nunca pude confirmar, en esa frase que a Raúl se le escapó. A veces imagino que fue un aviso, no de muerte, sino de orden: toma tu lugar, siéntate, deja de estar de pie en pasillos ajenos. En la bitácora, última página del turno, dejé escrita una sola línea que no supe a quién iba dirigida: siéntate y espera. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera ya era de día. Adentro, el frío mantenía su disciplina perfecta y el sonido del refrigerador era el mismo de siempre, un zumbido que no pregunta, que no recuerda, que solo sostiene. Yo, por mi parte, seguí con la rutina, porque también es una forma de estar sentado. Y porque, en la morgue, la única paz posible es aceptar que algunas presencias vienen a ocupar la silla antes que sus dueños y que nuestro trabajo es registrar la hora exacta en que se levantan. Elegí el turno nocturno por comodidad. Decía que así aprendería en calma, pero la verdad es que me gustaba la sensación de estar apartado del resto del hospital, con el zumbido constante de los extractores y el frío húmedo que salía de las cámaras. Era 2018 y yo hacía mis prácticas como auxiliar de patología en un hospital general a las afueras de Guadalajara, un edificio de ladrillo color crema que de día parecía inofensivo. En la noche, el silencio lo volvía distinto. Me asignaron a la morgue, un rectángulo de azulejo blanco, drenajes metálicos en el piso, lámparas redondas que dejaban sombras circulares sobre las planchas. Aprendí rápido lo básico: revisar la bitácora de ingresos, etiquetar tobilleras con nombre o NN, anotar hora, procedencia, diagnóstico presuntivo, cadena de custodia cuando intervenía el Ministerio Público. Abrir las cámaras un poco para no forzar las bisagras por el golpe de frío, medir temperatura entre 2 grados centígrados y 4 grados centígrados, reponer bolsas, preparar formol, llenar frascos para fijación, dejar listo el cuarto de necropsia si tocaba un caso legal. Mi supervisor se apellidaba Vázquez. Era un hombre de voz baja y manos grandes, de esos que mueven un cuerpo como si fueran cajas y sin faltarles al respeto. Me decía que la morgue se maneja con reglas claras: escribir bien, contar bien, cerrar bien. Yo llevaba 5 meses con él, casi siempre dedicado a papeleo y a alcanzar la instrumental, a veces sosteniendo la lámpara o pesando órganos en la balanza con cifras frías que no tenían nada que ver con la historia de la persona. Y aún así, el peso se quedaba. Aquella noche el hospital estaba casi vacío en urgencias. En nuestra bitácora habían ingresado 3 cuerpos durante el día: un hombre mayor con infarto, una mujer NN hallada en un canal y un joven trasladado por quemaduras. Había leído el ingreso de reojo, vi las palabras: inhalación de humo, lesiones térmicas extensas, fallece en traslado. Al joven lo enviaron en bolsa negra y la nota decía: espera MP para necropsia. Vázquez me pidió que llevara unos documentos a recepción, firmas del médico de guardia y el inventario de pertenencias de la ANN. Le dije que subía en 2 minutos. Me quedé un instante acomodando registros, escuché el compresor de la cámara arrancar con un golpe seco, sentí ese aire pesado que sale por la rendija cuando la puerta no sella bien. Nada raro. Tomé la carpeta y salí. El pasillo hacia recepción se alargaba más por la noche. Pisadas que rebotaban. El olor llegó como una pared a mitad del trayecto. Carne, pero no el aroma de asador, sino el otro, el que se pega al paladar como si algo se quemara en el fondo de la lengua. Lo reconocí sin querer reconocerlo: tejido carbonizado. No había humo, no había alarmas, no corría nadie. Aumenté el paso. En la recepción el guardia miraba la pantalla sin parpadear. Le extendí los papeles, tardó unos segundos en reaccionar, firmó con la mano un poco rígida, me devolvió la carpeta. Evité preguntar de inmediato. Él tragó saliva, bajó la voz, dijo que por el pasillo había pasado hace nada un muchacho con la piel como tostada, tambaleando.
Yo dije que nadie podía venir de urgencias por ese pasillo. Él negó con la cabeza. Era la ruta de mantenimiento, la de siempre. Dijo que lo vio ir hacia los consultorios viejos. El olor seguía presente, más leve, como si se hubiera pegado a las paredes. Me fui sin discutir. No era el momento para convencer a nadie de nada. El olor desapareció al bajar las escaleras. Abrí la puerta de la morgue con el hombro y encontré a Vázquez en el cuarto de necropsias, guantes puestos, delantal plástico, preparando la plancha. Sobre el acero había una bolsa negra ya abierta. El cuerpo del joven estaba descubierto de la clavícula para arriba. Piel agrietada, zonas blancas, otras negruzcas, burbujas rotas. Me impactó la quietud, más que las lesiones. Había un olor muy tenue a humo viejo. Vázquez me vio la cara, me pidió que le alcanzara su libreta. Le di la libreta, me acerqué a la plancha y sentí que las piernas se tensaban, no por asco, sino por otra cosa. Vázquez no necesitó preguntarme mucho. Me dijo que a algunos nos toca verlos caminando por el hospital, que en la noche, cuando la gente duerme, los que recién llegaron no entienden dónde están. Lo dijo sin dramatismo, igual que cuando pedía la pinza de disección. Que no les hablara, que no les impidiera pasar. Anotar todo y ya. Ayudé a preparar el lavado. Abierta la llave, el agua golpeó metálico el acero y el sonido llenó el cuarto. Vázquez pasó gasa con solución, levantó piel en un borde para evaluar la profundidad, dictó, lesiones de tercer grado en cara anterior torácica, compromiso de vía aérea probable. Yo anoté. Pesamos la lengua, revisamos hollín en la tráquea. El rostro del joven parecía al mismo tiempo frágil y ajeno, como si la expresión hubiera quedado atrapada a medio camino entre sorpresa y miedo. Le coloqué la tobillera nueva con número de caso y hora exacta, dejé constancia del anillo de acero que trajo puesto y que se guardó en sobresellado. Hice la foto con la tarjeta de escala, cuidando el ángulo. La rutina me devolvió un poco la temperatura al cuerpo. Faltaban 20 para la 1 cuando Vázquez dijo que se iba a fumar un cigarro afuera del muelle de descarga. Me quedé cerrando frascos con formol, rotulando, laringe y tráquea, fijación 10%. Los pasos se oyen distintos cuando estás solo. No es solo el eco, es la tensión que uno les pone. Los drenajes del piso empiezan a cantar por el movimiento del agua a presión que circula por el hospital. Puse la carpeta junto a la plancha, revisé la bitácora, me aseguré de que el folio coincidiera. Todo normal y sin embargo no. En algún punto, el aire se densificó de nuevo. Una nota oscura empezó a colarse desde el pasillo. Casi imperceptible al principio, luego clara, el mismo olor a carne quemada, fresco, que engaña al estómago. Pensé en una fuga, en algún cable recalentado. Salí al pasillo. La morgue tiene 2 puertas, la que da al muelle y la que conecta a un corredor que se usa poco, con lámparas fluorescentes que parpadean. Vi la luz titilar y por instinto miré al extremo, donde el pasillo dobla hacia los consultorios viejos. No había nadie. El olor venía de ese lado, avanzó como un viento inverso, tocando las paredes y regresando. Sentí frío en la nuca. Recordé al guardia, su precisión al decir caminó tambaleándose. Volví al cuarto de necropsias con una urgencia rara, cerré la puerta sin hacer ruido. El joven seguía ahí, inmóvil. Dejé la mano sin guante sobre el acero de la plancha para anclarme a algo. Estaba helado. Quise racionalizarlo, partículas adheridas a mi bata, memoria olfativa, sugestión. Me puse a ordenar instrumental, a cuentas forzadas, pinza, tijera, sonda, gasa. El olor subió 1 grado. Los extractores seguían zumbando sin fallas. Entonces escuché la otra cosa, esa que al principio confundí con el compresor, un roce leve, como tela contra pared, viniendo del corredor. No toqué la manija. Me quedé mirando la puerta como si pudiera ver a través.
El roce se hizo más cercano, se detuvo junto a la puerta, respiró. No puedo jurar que fue respiración, pero la mente le da nombre a lo que no entiende para no romperse. Una sombra rectangular se movió bajo la rendija, como cuando alguien se para al otro lado y te roba la luz. Pensé en la cadena de custodia, en mi firma al final de esa noche, en la responsabilidad de que nada faltara ni sobrara. Pensé en lo que dijo Vázquez, dejarlos pasar. El impulso natural de abrir, de decir algo, se estrelló con esa regla. Me quedé inmóvil. Los segundos no pesaban, se estiraban como caucho. El olor se volvió insoportable, abrazó el cuarto de necropsias, se metió entre los dientes. Me ardieron los ojos. Cerré los labios con fuerza para no decir alto o quién anda ahí, porque esas palabras, en ese lugar, abren puertas que luego no cierran. La sombra se retiró lentamente. El olor disminuyó con ella, a cuentagotas. Escuché los pasos de Vázquez desde el muelle, seguros, golpeando el piso con su ritmo de siempre. Entró hablando sin levantar la voz, me dijo que dejara los frascos en la repisa, que iban a esperar al MP para firmar. Lo miré sin poder medir bien mi expresión. Él olió el aire, frunció apenas el gesto, no preguntó. Se acercó al cuerpo y alisó, con las manos dentro del guante, un borde de sábana que yo había dejado arrugado. Su cuidado, ese gesto mínimo, me aterrizó de nuevo. Cuando el MP bajó, se hicieron los trámites bruñidos por la costumbre, fotos, sellos, firma del acta, hora. El reloj marcaba 2:14 cuando guardamos al joven en la cámara, en el nicho central, placa con número, puerta cerrada. El compresor arrancó. Vázquez me pidió que anotara el ingreso a cámara y actualizara la bitácora de pendientes de la mañana. Lo hice despacio, con la letra más firme que pude. El olor, como una broma, había desaparecido del todo. Antes de irme, pasé por el corredor por el que no debía pasar. Me detuve 1 metro antes de la esquina que dobla hacia los consultorios viejos. Vi las luces parpadear en secuencia, como guiños de una persona torpe. No había rastro de humo ni de nada. El piso brillaba por la limpieza nocturna. Caminé hasta la recepción para dejar otra firma. El guardia me evitó la mirada y me pareció un acto de compasión más que de miedo. Dormí poco ese día. En la tarde, al regresar, pregunté por el joven. Vázquez me dijo que la familia lo retiraría después de la necropsia, que vinieron con un rosario pequeño y una foto. Dijo que los quemados se quedan un rato más, que el cuerpo aún cree que camina, que los pulmones todavía buscan aire, que la costumbre de estar vivo no se apaga al primer frío. Lo dijo con el mismo tono con el que pide una charola limpia. Yo anoté la lección en mi libreta sin escribirla, no entorpecer, no llamar, no explicar. Solo registrar. Desde esa noche, a veces, el olor regresa unos segundos antes de que el compresor de la cámara se active. Vázquez me ha visto levantar la cabeza sin motivo aparente. Él no sonríe ni pretende convencerme. Solo repite sus reglas, escribir bien, contar bien, cerrar bien. Y yo obedezco. Hay turnos en los que no pasa nada más que eso, y con eso basta para no dormir en paz. Porque uno aprende que la morgue no está hecha solo de acero y frío. También está hecha de pasos que ya no deberían sonar, de sombras que no quieren que las nombren y de ese rastro indeleble, asfixiante, que a veces despierta de nuevo en mitad del pasillo y te recuerda que el último lugar al que todos llegan, por un instante, todavía los deja ir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.